Nos encontramos nosotros con el doctor Víctor Andrés García Belaúnde. Él es abogado constitucionalista, excongresista de la República. Doctor Víctor Andrés García Belaúnde, ¿cómo se encuentra usted? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un placer saludarlos. Gracias. Doctor Víctor Andrés, se ha debatido ese tema del voto de confianza y se le otorgó este tema. Y queremos preguntarle qué significa el otorgamiento de este voto de confianza, en donde 16 congresistas de Perú Libre, de un total de 37 que conforman esta bancada, digamos, no le dieron, decidieron no otorgarle pues este voto de confianza a Perú Libre. ¿Cómo se podría traducir este tema? Bueno, yo creo que eso es una llamada de atención y una certificación de la división que existe en el gobierno, porque la señora Mirta Vázquez ha ganado o ha logrado la confianza por 12 votos solamente, pero sin embargo ha tenido 16 votos en contra de su propia bancada. O sea, significa pues que hay un tremendo divisionismo dentro del régimen, que está fraccionado y dividido el gobierno, porque me parece insólito, no recuerdo en los últimos 30 o 40 años, que a 100 días del gobierno, de un gobierno, la mitad de su bancada vote en contra de su propio gobierno. Eso es una cosa insólita, inédita, y eso ha pasado. Entonces yo creo que esto es una llamada de atención de que estamos ante un partido de gobierno muy fraccionado, muy sesgado, y ante un gobierno que no logra convencer a su propia gente. ¿Cómo el gobierno le puede pedir que voten a favor las otras bancadas que no son del gobierno cuando su propia bancada vote en contra? O sea, realmente le falta argumentos para imponerse y lograr pues cierto respaldo en el Congreso de su gabinete, que no lo tiene y parecería que no lo va a tener en el futuro. Yo creo que esto es un jalón de orejas que perfectamente bien ellos deberían ver cómo lo solucionan, ¿no? Doctor Víctor Andrés, hemos visto días anteriores que Guillermo Bermejo manifestó que iba a dar este voto de confianza, pero a razón aparentemente de la salida del ex ministro Luis Barrenzuela, cambió de opinión. Esto a conocimiento o al decir de algunos entendidos en la materia, dicen de que estaría dándose un tema de una cierta ala serronista dentro de Perú Libre, que estaría jalando cada día más adeptos con la finalidad pues de que de una u otra manera este gobierno caiga. ¿Usted cree que es así? Mire, es difícil saber lo que piensa la gente del gobierno, ¿no? Y yo lo que puedo decirles es que en la oposición no veo un interés de vacar al presidente, por lo menos hasta el día de hoy. Hay algunas informaciones, algunas declaraciones, pero no hay dentro del Congreso, que yo sepa, un movimiento pro vacancia. Ni siquiera se han presentado ningún tipo de moción en ese sentido. Pero sí preocupa que en la bancada del gobierno estén quitándole la alfombra tan rápido a su propio gobierno, y con eso evidentemente están dándole una señal a la oposición de que ellos también son parte de la oposición, y por lo tanto eso va a perjudicar cualquier cosa que el gobierno quiera hacerla, porque si el gobierno mañana quiere aprobar sus facultades extraordinarias, la delegación de facultades extraordinarias para poder dar una serie de leyes, la pregunta es ¿con qué votos cuenta propios? Si no tiene votos propios para empezar a trabajar, ¿cómo lo va a hacer con el resto de la oposición? O sea, yo creo que el gobierno está muy huérfano de todo esto y debe ser consciente perfectamente bien de que esa orfandad no fortalece la gobernabilidad y que afecta la estabilidad del propio gobierno.
Doctor, bajo una bancada no sólida, como se está dando en el caso de Perú Libre, donde ya se está petardeando dentro de ellos mismos, pues, digamos, la unión, ya no existe pues una unión, y como bien lo refiere, esto resulta extraño y ante su amplia experiencia, ¿cómo puede ser posible que dentro de una propia bancada se vote en contra, ¿no? Cuando se supone que debería haber, y sobre todo que hay un margen elevado de los congresistas que ha sido así. En todo caso, díganos usted, ¿qué retos debería afrontar o qué retos próximos va a afrontar este gabinete de Mirta Vázquez? Bueno, el reto fundamental que yo veo cercano es el tema de las facultades delegadas que se han pedido y que parecería que para el gobierno son importantes, ¿no? Crear más impuestos, etcétera, ¿no? Hacer una reforma tributaria. El otro reto también, aunque menos importante, va a ser el tema de la educación, de la reforma de la educación. El otro reto importante va a ser, por supuesto, cómo controlan el orden público, como un señor como Guillén, que es un abogado de poco carácter, de poca firmeza, y que cree que todo se hace prevenir, con una prevención, cuando la policía tiene que actuar, no solamente prevenir, sino actuar cuando los sucesos lo ameritan, ¿no? Y un señor que ha criticado tanto a la policía por su actuación de noviembre pasado, pues evidentemente no está en buen pie para poder liderar las fuerzas policiales. Entonces yo con todo eso creo que el panorama es complicado. Además, hay que añadir, por supuesto, el tema de que ellos dicen que hay que ver el tema de la Asamblea Constituyente, que me parece que no tiene ningún sentido, ni pie ni cabeza para poderlo enfrentar ni abordar. Entonces yo creo que tienen ellos una serie de problemas pendientes y no tienen capacidad para llegar a acuerdos con ninguna bancada, porque no pueden ponerse de acuerdo ellos mismos en su propia bancada. Doctor, hemos visto las declaraciones de Mirta Vázquez a razón de este otorgamiento de voto de confianza, que dice: este gobierno del pueblo está comprometido con hacer cambios, transformaciones, implementar respuestas urgentes, sobre todo a la crisis que vive el país, y el día de hoy ha sido un paso importante para empezar en esta ardua tarea. Pero, ¿usted cree que realmente podría avanzar conforme ellos dicen? O sea, ¿son el gobierno del pueblo como manifiestan ante esta crisis que se está desatando? Bueno, en nombre del pueblo, muchos gobiernos han usado el nombre del pueblo para poder hacer destrozos del pueblo. Y en nombre del pueblo están gobernando, pero al pueblo le han subido la gasolina, el aceite, el trigo, el pan, el gas, los fideos, la carne, el pescado, el pollo. Entonces, bueno, es un gobierno que trabaja para el pueblo, pero al pueblo lo están destruyendo. Le han subido algunos productos hasta el 100%, algunos el 5, 10, 20, 30 y algunos del 100%. Entonces, ¿esa es la manera de trabajar para el pueblo? Yo no lo creo. Sí, tenemos pues que en ese transcurso del tiempo que ya está Pedro Castillo en el gobierno, existe bastante protesta, ¿no? A razón del tema del elevamiento de los precios en todo. Doctor, ¿usted cree que de poco ya se puedan elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, que es algo que también urge, el tema de completar los miembros en el TC? Y yo creo que es obligación del Congreso hacerlo, pero ha habido tantas presiones fuera del Congreso para no mover a los actuales miembros del TC, que lo único que han hecho es desacreditar a todos y también perjudicar al Congreso, que no cumplió con su obligación. Hay que recordar que este es el segundo Congreso después del que se liquidó, licenció, disolvió, al intentar nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional. Y sin embargo,
fue disuelto, pero parecería que ha dejado una marca en el Congreso anterior y en este, que todavía no nombran. El Congreso anterior estuvo año y medio, pudo haberlo hecho, pero al final tuvo presiones para no hacerlo y no lo hizo. Y este Congreso también tiene presiones para hacerlo y parecería que no lo va a hacer. Yo creo que antes de diciembre tiene que nombrar a los miembros del tribunal que están sobrando hace 3 años. Hace 3 años. Eso es imperdonable. Ojalá que actúen rápidamente y que nombren a sus reemplazantes, porque no pueden seguir donde están. Lo cual pues es una desidia tremenda, ¿no? Y no se puede trabajar pues el tema en última instancia en lo constitucional, porque al fin y al cabo el TC es el intérprete de la constitución política. Importante saberlo. Doctor Víctor Andrés, ¿qué es lo que deberían trabajar en conjunto tanto el Congreso, desde su punto de vista, con el Ejecutivo de manera inmediata? Mire, la reforma tributaria yo creo que es importante. Hay que trabajarla juntas. Y yo creo que la reforma del gas, ¿no? La renegociación del gas, eso creo que es importante. Lo que se hizo con el gas estuvo mal hecho, fue una generosidad tremenda del Estado con Plus Petro, con el consorcio del gas. Petro, que era una compañía insignificante, ahora es una compañía importante gracias al gas peruano, una compañía que no tenía mucho crédito ni mucho prestigio mundial ni tamaño, se hizo del gas peruano gracias a Kuczynski y algunos más amigos de los regímenes anteriores, y al final ha hecho un gran negocio, y el gas se exporta fuera del Perú a precios extraordinarios, con intermediación de por medio, y no llega a los peruanos. Entonces yo creo que hay que renegociar el gas de todas maneras. Hay que hacer una reforma también municipal, regional. En el Perú hay 2.000 gobiernos locales, más de 2.000 gobiernos locales, algo insólito en cualquier parte del mundo. Pero ni en Brasil, que es más grande que el Perú, 5 veces, 8 veces más grande que el Perú, tiene tantos gobiernos locales. Entonces yo creo que hay que hacer una reforma de eso también. En fin, hay tantas cosas que reformar, que es difícil saber por dónde empezar. Pero el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de la energía, de la minería, son temas urgentes que hay que reformar y echarle mano, pero claro, tienen que hacerse de manera técnica, no política. No politizar las reformas, sino hacerlo de manera técnica para acertar y no causar problemas de ningún tipo, ni sociales, ni políticos, ni jurídicos. Importante es analizar desde todo punto de vista, sobre todo como usted manifiesta, de lado el tema político, que a veces conlleva pues a mayores enredos, ¿no? Dejando de lado y sobre todo trayendo la voz de quienes los han elegido, a los congresistas, porque los congresistas representan a los ciudadanos y son aquellos que quieren ver pues a su congresista trabajando para ellos y no para un tema personal, ¿no? Como a veces los logramos ver. Doctor Víctor Andrés García Belaúnde, este tema del voto de confianza de este gabinete Vázquez, esperemos pues que en los próximos días veamos pues cuáles son los resultados de este tema importante, ¿no? Y que usted cree que dentro de este gabinete se interpelará a qué próximo ministro, lo ve así, por interpelar. No lo sé, no lo sé. No lo sé. Esos son hechos son que se van a varios, producir entonces, más. esa sonrisa dice... Bueno, hay que interpelar, pues yo creo que al de defensa, Ayala, al de educación, quizás al propio Guillén, que acaba de asumir la función, para que nos diga cómo va a hacer para capturar a los dinámicos del centro que fueron dejados casi sin custodia y sin vigilancia y que se escaparon del país durante el gobierno, durante su gobierno y durante la gestión ministerial de su antecesor. Entonces yo creo que nos diga
¿Cómo va a capturar Pinturita? Bueno, mire, es difícil saberlo en este momento, pero conforme avancen las gestiones públicas de cada uno de los ministros, se le llamará de acuerdo pues a los errores o explicaciones que tengan que dar sobre los actos que lleven adelante, ¿no? Ya lo veremos entonces en los próximos días o en las próximas semanas. Esperemos pues que de una vez las aguas retornen a su cauce para el bienestar de todo el país. Doctor Víctor Andrés García Belaunde, como siempre un placer tenerlo acá en el programa. Muchísimas gracias por su participación. Muy buenas noches. A ustedes. Gracias. Adiós.